oportunidad estuvimos empezando el paso 4, el machismo, recordando que esa cartilla tiene el nombre de Viviendo Libre a través de la verdad. Entonces lo que estamos haciendo es tomando conceptos que el mundo tiene como normales y pasándolos por el filtro de la palabra de Dios, exponiéndolos a la luz de la Biblia, encontrando que muchos de ellos son mentira. Y que la palabra de Dios tiene mucho que enseñarnos, especialmente sobre este tema, ¿cierto? El tema del machismo. Estuvimos viendo en la última oportunidad que el papel del hombre es dominar a la mujer, dijimos que es falso. Ser hombre no es tanto un privilegio, sino una responsabilidad, verdadero. O quien de pronto mis hermanos cuando va al trabajo y, oh, llegó un hombre, tenga el salario, llegó un hombre. No es tanto un privilegio, sino una responsabilidad. Y que la responsabilidad principal del marido es amar a su esposa. Es totalmente verdadero y estuvimos viendo el antiejemplo de lo que fue Naval. Naval era un hombre egoísta, un hombre que machista, que se creía muy independiente, que no contaba con las opiniones ni de su mujer ni de sus criados, sino que hacía lo que a él bien le parecía. Y ahí estaban como esos 17 aspectos que mencionan y que describen a un hombre machista. Hoy vamos a ver lo contrario. Vamos a ver 17 aspectos que hablan de un hombre que verdaderamente agrada al Señor. Masculinidad bíblica. El hombre según la voluntad de Dios. El hombre según el corazón de Dios. Es lo que nos atañe a nosotros, lo que nos importa a nosotros. Si tiene ahí el módulo, por razones prácticas, les sugiero que enumere esas 17, que aquí a un ladito con un lapicito, con un lapicero ponga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque los tengo como separados en 4 pilares. Entonces, si tiene forma ahí de enumerarlos, sería mucho mejor. El mundo entonces nos ha vendido un modelo de hombre duro, que no llora, que manda, que usa y abusa, que no pide perdón ni tampoco pide permiso. Ese es el modelo que tiene el mundo como del hombre y del macho y del más fuerte y del más valiente. Pero la Biblia nos muestra otra manera, otro modelo que es completamente opuesto a eso. Vamos a ver entonces algunos aspectos. Ponme por la presentación. El diseño original, ¿cierto? De la verdadera fuerza. El machismo es una distorsión cultural. La masculinidad bíblica es el diseño maestro. Entonces vamos a ver esos 17 principios de carácter, valentía y servicio que transforman el ego en un liderazgo genuino, que es la voluntad de Dios para el hombre, que tenga un liderazgo genuino. En primer lugar, entonces, pasarlo por Nico, vamos a ver el primer pilar de esos 17 aspectos. Vamos a ver el primer pilar, que es el dominio interior y la conquista del carácter. En primer lugar, puede ser el que tenemos ahí. El que sabe primero es el primero, que es el verdadero hombre, las características de un verdadero hombre. Es que es fuerte, pero es tierno a la vez, ¿cierto? Es un hombre que sabe expresar sus sentimientos. Hay que, hay que tener en cuenta algo, es que precisamente por la cultura en la que crecemos, en la que muchos de nuestros padres o incluso nosotros mismos, nuestros abuelos crecimos, se nos enseñó a ser duros, ¿cierto? No, usted es un hombre, usted es fuerte, usted no llora. Y muchos de nosotros hacemos estas cosas porque fuimos de pronto mal enseñados. Entonces aprendimos como
como a reprimir los sentimientos, y lo cual no está bien. Ahora tampoco para volver unos chillones, pues, y entonces, y sentimentalista y todo el mundo, ay, mataron una gallina, ay. Tampoco, tampoco. Exacto, y mire que el mundo como es de tremendo que no encuentra nunca el equilibrio, sino que pasa de extremo a extremo, porque hoy en día ya está pasando eso, ya los jovencitos los están enseñando, ya llevándoselo para el otro lado, ¿cierto? Exacto, una debilidad y ya demasiada sensibilidad, y no, 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 no. La palabra de Dios siempre tiene un equilibrio, un equilibrio. Es decir, es fuerte, pero también es tierno. Siempre hay que encontrar ese equilibrio. El rey David es un gran ejemplo de eso. Era un hombre fuerte, era un hombre guerrero, pero él sabía muy bien expresar sus emociones. Salmo 61, versículo 2. Hoy vamos a ver varios versículos y alguna cosa para que estén ahí tomando nota. Salmo 61, versículo 2, es un salmo del rey David. Él dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Mire que ahí él está reconociendo que aunque es un hombre fuerte, guerrero y que tenía muchos hombres a su cargo, él está reconociendo también su debilidad. Le está diciendo, miren, no dice, si yo de pronto desmayare, no, no, cuando mi corazón desmayare. Él es consciente de su humanidad, de su debilidad, que en algún momento puede flaquear, pero tiene donde acudir, donde el Señor. Él dice, llévenme a la roca, llévenme a la roca. Cuando mi corazón desmayare, es consciente plenamente de que es débil, aunque es fuerte y guerrea y va al frente. Él es consciente de su humanidad, es consciente que en cualquier momento puede flaquear, pero tiene donde apoyarse, que es en la roca. Eso es lo que hace un hombre de Dios. Y en Juan capítulo 11, versículo 35, si quieren no lo miremos, es el versículo más cortico del Nuevo Testamento que dice. Juan 11, 35. Si usted le cuesta memorizar versículos, memorícese este, es cortico, 2 palabras. Jesús lloró. Juan 11, 35. Jesús lloró. Las damas, tía, la que le cueste memorizar, ponga la que se aprenda este versículo. Juan 11, 35. Jesús lloró. Y Jesús es el modelo de masculinidad por excelencia. De hecho, al final vamos a ver es una frasecita bien bonita que resume lo que es la masculinidad del Señor Jesucristo. El hombre verdadero entonces es fuerte, pero tierno. Sabe expresar sus sentimientos. Ser fuerte no es reprimir, es tener un corazón sensible delante de Dios. Ahora, no es tampoco para que el hombre vaya y empiece a llorar con cualquiera y delante de cualquiera. No, el hombre sabio sabe dónde puede hacer esto, en la roca, en la roca. Va y llora y si necesita llorar, llora con el Señor y le pide ayuda al Señor y depende del Señor, pero no reprime. Delante del Señor tiene un corazón sensible. Delante del Señor tiene un corazón sensible. ¿Cuál es el otro aspecto ahí de este pilar? Este primer pilar entonces del dominio interior y la conquista del carácter está muy ligado a su propia identidad, la identidad del hombre. El segundo es pide ayuda cuando la necesita, es humilde, aquí también lo tenemos, humilde para pedir ayuda, reconoce sus límites. Bueno, aquí de David, ¿qué dice? Un guerrero valiente que también derramaba su corazón en llanto y en poesía. Ahí tenemos ese equilibrio sano. En segundo lugar, humilde para pedir ayuda, reconoce sus límites sin vergüenza, pide ayuda cuando lo necesita y esto habla de humildad. Al machista, el machista cree que pedir ayuda es debilidad, ¿cierto? Y entonces está perdido y le dice a la esposa, preguntémosle a ese policía, no, 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 yo soy capaz de encontrar esto, ¿cierto? El machista le cuesta esto. La Biblia dice que pedir consejo es ¿qué? Sabiduría. Pedir consejo es sabiduría.
Moisés, el gran líder que permitió que otros sostuvieran sus brazos cuando estaba agotado, ¿lo recuerdan? Eso es en Éxodo capítulo 17, versículo 12, cuando él necesitaba sostener sus manos arriba para que Israel siguiera ahí en el combate, reconoce su debilidad y dice la palabra de Dios que Aarón y Hur, creo, ¿cierto? Aarón y Hur le sostenían los brazos. Entonces el hombre reconocía que era débil, su debilidad, y pedía ayuda cuando era algo completamente necesario. ¿Y qué dice Santiago capítulo 5, versículo 16? Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces mire que también nosotros como cristianos, no solamente los hombres todos, debemos reconocer esa necesidad que tenemos los unos de los otros, apoyarnos los unos en los otros, confesarnos las faltas los unos a los otros, porque cuando tenemos esa actitud estamos reconociendo de que solos no somos capaces. Y eso es humildad, eso es humildad. Poneme traer la diapositiva, por Nico. Entonces Moisés, el gran líder, permitió que otros sostuvieran sus brazos cuando estaba agotado. Él no se puso allá, no, hágale que yo soy capaz, yo sostengo esto, yo por Israel me hago matar. No. Él reconoció su debilidad, recibió la ayuda cuando era necesaria. ¿Y quién se vio beneficiado después? El pueblo de Israel. Si él hubiera sido terco y diga, no, déjenme aquí, y se desmaye y cae, Israel pierde, perece. El machista cree que pedir ayuda es debilidad. La Biblia dice que eso es sabiduría. ¿Cuál es el otro aspecto ahí de este pilar? Controla sus impulsos, ejerce dominio propio en todo momento. Ahí en el cuadrito que tenemos sería el 6, el número 6. Exacto, que tiene dominio propio y sabe frenarse. Exacto, ahí sería este. Tiene dominio propio, sabe frenarse. Mire que este primer pilar va ligado al carácter del hombre. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Sí. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Cuando viene hablando pues de acerca del fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es el último? Templanza. ¿Qué quiere decir templanza? Dominio propio. Dominio propio. Esa es una característica entonces de un hombre según la voluntad de Dios. ¿Recuerdan a José? La señora de Potifar ahí acosándolo, y eso era algo constante. Muchas veces creemos que fue algo de un solo día y no. La palabra de Dios da a entender que era algo constante, que ella lo perseguía constantemente, lo asediaba. Y el día que estalló todo, pues que ya se estaba como poniendo la situación bastante complicada, él lo que hizo fue huir, ¿cierto? Nos han enseñado que huir es de cobardes. Pues no, en ese caso huir es de valientes, de sabios. Ahí él huyó, hermanos, no le importó dejar atrás su estatus. Es que yo soy el mejor trabajador en la casa de Potifar, el respeto que ya le tenían todos allá, él no le importó nada de eso. Tuvo dominio propio y cuando le tocó salir corriendo, salió corriendo. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces el mundo cree que el macho más macho es el que toma una ciudad. Pues la palabra de Dios dice que es mejor el que se enseñorea de sí mismo, el que tiene dominio de sí mismo,
que el que toma una ciudad por la fuerza, por la violencia o por lo que sea. José es el gran ejemplo. No me trae la diapositiva. Así es, muchas gracias. Huye de las pasiones juveniles, le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo. Huye de las pasiones juveniles. Muchas gracias. Entonces, controla sus impulsos, ejerce dominio propio en todo momento. José prefirió huir, perder su estatus antes que ceder a la tentación y perder su pureza. Eso es lo que hace un hombre. Eso es la masculinidad bíblica. Un verdadero hombre de Dios, esto es lo que hace. Pero ¿qué más hace? De acuerdo también a su carácter, nada contra la corriente. Rechaza categóricamente la presión social, que es algo que se ve mucho hoy en día. Las personas se dejan llevar por la presión social. Ese punto sería el 11, que dice, el verdadero hombre nada contra la corriente. Nada contra la corriente. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. NBI dice renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos sabiduría para ir contra la corriente. ¿Qué pasa si nos dejamos llevar por la corriente? Perecemos, perecemos. Y Éxodo capítulo 23, versículo 2. Sí, en el 11. No imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. Es decir, debemos estar apartados de esto. Yo creo que muchos de ustedes hace poco se dieron cuenta de lo que pasó en Bogotá con un estadounidense que supuestamente estaba abusando de un niño en un balcón. ¿Lo vieron? Eso fue algo tremendo. Había incluso video y de un momento a otro salió una multitud que para sacar a ese hombre de ahí. Hermano, gracias a Dios llegó la policía, porque si no a ese hombre lo matan, lo matan. En estos días me leí una entrevista en El Colombiano, ya lo entrevistaron a él y resulta que él con su esposa llevaban varios meses en Colombia en un proceso de adopción. Adoptaron al niño con otros dos, son 3 hermanitos. Llevaban como 3 días con ellos y resulta que el niñito durante la cena se había puesto a pelear con la hermanita y él lo que hizo fue, porque ellos venían estudiando cómo criar a estos chicos y todo el proceso, porque ellos ya eran más bien grandecitos, llevaban tiempo en el ICBF y esto. Y él lo que hizo fue llevarlo al balcón para que él se calmara, conversar con él, darle palmaditas y eso. Y ahí fue cuando una mujer sacó el celular y dijo, está abusando de él. Llegó una multitud. El hombre agradece que la policía cuando llegó inmediatamente investigaron todo y que recibieron mucho apoyo de una de la policía, pero que ellos no estaban haciendo nada malo. Oiga, hermano, y tremendo cómo la gente va llegando y entonces va llegando uno nuevo y ¿qué pasó? Estaba abusando de ese niño, hay video, todo está grabado. Hermano, y uno se va enfureciendo, porque cuando yo leí la noticia también me fui como enfureciendo. Y va estando uno ahí y se va dejando llevar por las cosas. Nosotros no podemos caer en eso. Es peligrosísimo. Muy peligroso y más hoy en día con redes sociales. Vea que este fulanito es un abusador. Hermano, eso hay que mirarlo con cautela porque también se puede estar viendo uno involucrado en algo contra un inocente. Puede que sea verdad, pero también es importante no dejarnos llevar, amados hermanos, y nadar contra la corriente. Nadar contra la corriente, no dejarnos llevar por la mayoría.
Si uno se deja llevar por los otros y por el ambiente que va ocurriendo. Así es. Así es. Ahora pasemos al otro aspecto. Mire que este primer pilar entonces de estos aspectos está ligado con el carácter del hombre. Nada contra la corriente, rechaza categóricamente la presión social. Ejemplo, Daniel, que decidió mantener sus convicciones intactas, aunque toda la cultura a su alrededor hiciera lo contrario. Daniel es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo. Podía tranquilamente decir, bueno, estoy aquí en Babilonia, el Señor permitió que pasara esto, yo aquí, nadie me está viendo. No, nada. Él allá decidió conservar intacta su fe. También el hombre verdadero asume su responsabilidad, confiesa sus errores, porque no, recordemos que la perfección nos elude a todos, como decía Oswald Chambers. Nadie es perfecto. Pero el verdadero hombre confiesa sus errores y pide perdón sin excusas. ¿Cuál sería ese ahí en la tablita? El número 15. Acepta su responsabilidad y pide perdón. El hombre verdadero acepta su responsabilidad y pide perdón. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Creo que no lo sabemos de memoria, ¿no? El que encubre sus pecados prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y no lo vamos a mirar, pero para que lo tengan ahí, el Salmo 51. El Salmo 51 es la confesión del rey David después de que él peca con Betsabé. Y mire que él en ningún momento en ese salmo no vamos a encontrar ningún versículo dedicado a Betsabé. Mire que él no dice en ningún momento, Señor, es que ella está muy hermosa, ya como se le ocurre estar desnuda a esa hora de la tarde. No, no, no. Él asumió su responsabilidad y le dice al Señor, contra ti solo he pecado. Él asume su responsabilidad y pide perdón sin buscar culpables externos. Eso es lo que hace un hombre verdadero. Poneme otra vez la... David, tras fracasar gravemente, no culpó a otros, sino que admitió su propia culpa absoluta. Eso es lo que hace un hombre verdadero. Entonces, el primer pilar, dominio interior, conquista de carácter. El segundo pilar ya nos habla desde la vida de pareja, tratando a la mujer en igualdad y con respeto. Esto es lo que hace un verdadero hombre, ¿cierto? En la tablita sería el número 3, respeta a la mujer como persona de igual valor. Esta primera. Valora a la mujer como igual. La respeta con la más alta dignidad. Eso es lo que hace un verdadero hombre. En Génesis capítulo 1, versículo 27, dice la palabra de Dios que a imagen de Dios los creó. Es decir, tanto al hombre como a la mujer llevamos la imagen de Dios. Esto nos habla de igualdad, ¿cierto? Bueno, en esta versión dice lo creó, varón y hembra los creó, creados a la imagen de Dios. Y estuvimos viendo también la vez pasada, aquí también cabe tranquilamente 1 Pedro capítulo 3 versículo 7, que dice que debemos tratar a la mujer como vaso frágil, como a coherederas de la gracia, coherederas, hablando de igualdad de condiciones, son herederas con nosotros de la gracia de Dios. Cristo mismo rompió la cultura de su tiempo. No lo vamos a mirar, pero todos conocemos el pasaje del Señor Jesucristo hablando con la samaritana en Juan capítulo 4. El Señor Jesucristo conversando con una mujer a solas. Y el Señor nunca la menospreció. Al contrario, la trató como a una teóloga, porque estaban hablando era de teología. ¿Lo recuerdan? Ustedes dicen que en Jerusalén donde se debe orar, nosotros aquí en el pozo donde nos dejó Jacob, y todo esto, y el Señor era como hablando con cualquier teólogo.
Y ahí entra a explicarle que no es ni en Jerusalén, ni en tal monte, ni en tal, sino que el verdadero adorador adora en espíritu y en verdad. Mire que ese pasaje nos fascina mucho y es preciosísimo, pero con frecuencia se nos olvida en el contexto que se da. Y es en un contexto en el que él está tratando a una mujer como igual. Está hablando a ella como si ella fuera una teóloga, como si ella fuera una maestra de la ley, conversando de este tema profundo. Él no le dice, yo que me voy a poner a hablar con una mujer de estos temas. Jamás. Mire cómo la trató el Señor Jesucristo. Respeta a la mujer como persona de igual valor. Esto es lo que hace el verdadero hombre. Hermanos, y muchos de nosotros conocemos que hay muchas hermanas aquí que uno se pone a conversar con ellas sobre temas bíblicos y hay muchas que y saben demasiado y muchas saben mucho más que muchos hombres. Y es muy bueno ponerse uno a conversar de estos temas con ella. Pero el verdadero hombre la trata como igual. Jesús rompió las barreras culturales, tratando a las mujeres como pensadoras, como teólogas. También, ¿qué hace? Prioriza la satisfacción mutua en la intimidad, se entrega sin egoísmo. Este de aquí del tablerito sería el número... Ah, bueno, perdón, vamos al 4 primero, este de allí. Fomenta la autonomía de su esposa. Celebra que ella tome decisiones. Eso hace un verdadero hombre de Dios, ¿cierto? Fomenta la autonomía de ella, la apoya, permite que ella también tome sus propias decisiones. Este sería el ejemplo, Génesis capítulo 21, versículo 12. ¿Recuerdan? Cuando está Abraham y le parece pues como muy raro lo que ella le dice que expulse a su otro hijo. ¿Y qué le dice el Señor? El Señor le dice, no te parezca grave a causa del muchacho y tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. El Señor le dice, oiga la voz de su esposa, muchacho. Oiga la voz de su esposo. Ahora no es para que las esposas cojan este versículo. Mire lo que dice la Biblia. Usted me tiene que escuchar a bien todo. No, no, no. Es de acuerdo a las circunstancias, ¿cierto? El Señor ahí le dice, escucha a su mujer, téngala en cuenta. Lo que ella le está diciendo es lo correcto. Lo que ella le está diciendo es sabio. Un matrimonio, amados hermanos, no es una dictadura, sino que es un equipo. Un matrimonio es un equipo. Yo creo que eso lo han aprendido ustedes los que han venido a las reuniones de matrimonio, ¿cierto? Ejemplo, Abraham, a quien Dios mismo le indicó que escuchara y hiciera caso a la voz de su esposa. En tercer lugar, prioriza la satisfacción mutua en intimidad, se entrega sin egoísmo. Aquí sería en el punto, el número 5, que dice, el sexo toma tiempo, satisface a su esposa. Mire que es lo contrario del que vimos hace 8 días, que dice que se satisface rápidamente. Solamente le importa su propia satisfacción, no le interesa cómo se siente su esposa. Primera a los Corintios capítulo 7, versículo 3 al 4 nos indica lo que es la sexualidad en un matrimonio bíblico. Y es que cada uno de la pareja siempre está buscando la satisfacción del otro. Y eso es algo precioso. El marido cumpla con la mujer, el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. ¿Qué sigue? La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Cuando usted escucha a una feminista hablando de igualdad, muéstrele este versículo. Y criticando la palabra de Dios o la religión, dígale, vea, esto es igualdad. Ahí está diciendo el Señor, en la relación matrimonial, el cuerpo del hombre es de la esposa, el cuerpo de la mujer es del esposo. Y cada uno busca la satisfacción del otro. Hermanos, todo el libro de Cantares es una celebración del placer mutuo. Es un libro preciosísimo, hermoso. Gente que trata de espiritualizarlo y decir que es la relación de Cristo con la iglesia. Hermano, es la relación de un esposo con una esposa y no hay nada de malo en ello. Y él la elogia
y él le mira los pies y cuán hermosos son los pies en tus sandalias, hermana mía, y él le mira los pechos y le mira el cuello y los dientes y el cabello, y después ella también lo mira a él y los muslos son como de bronce. Eso es una preciosura, hermanos. Cada uno elogiándose el uno al otro, contemplándose. Me estoy leyendo un libro muy bonito que se llama La Belleza, un filósofo inglés que se llama Roger Scruton. Él habla sobre la belleza y la esencia de la belleza es la contemplación. La contemplación, contemplar la belleza. Y es lo que hacemos cuando nos detenemos a mirar un ave, una flor. Y ese libro de Cantares es eso. Es la mujer contemplando al hombre, es el hombre contemplando a la mujer. Es precioso. Este libro es una celebración del placer mutuo. Al machista no le importa si a su esposa le duele cierta posición, si le molesta algo, si le desagrada esto otro, solo le importa la propia satisfacción. No, el verdadero hombre de Dios toma tiempo, satisface a su esposa, conversa con ella, esto te agrada, esto te molesta, ¿por qué? Porque no. Y hay una buena comunicación entre ellos, buscando siempre el bienestar el uno del otro. Poneme otra vez por favor. Ejemplo, el Cantar de los Cantares, que hace del placer un regalo mutuo y sin prisas. ¿Cuál otro? El número 7, es capaz de amar y ser fiel a una sola mujer. Aquí, el verdadero hombre es fiel por convicción, decide amar incondicionalmente a una sola mujer. ¿Cierto? Este es el número 7 del cuadrito. Es capaz de amar y ser fiel a una sola mujer. Proverbios capítulo 5, versículo 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Que no dice con las mujeres, no, la mujer de tu juventud, una sola mujer. Desde un principio fue la idea de Dios, ¿cierto? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no sus mujeres, a su mujer, y serán una sola carne. Un gran ejemplo de eso es el profeta Oseas. No lo vamos a mirar, pero si ustedes miran allá, Dios le da la orden a Oseas de que se case con quién. Con una prostituta, y debía serle fiel a ella, y debía amarla, y debía cuidarla. Y es un ejemplo tremendo. Oseas. Eso tenía su simbolismo porque él a través de eso le estaba diciendo a la nación de Israel, ustedes me han sido infieles a mí como una prostituta, aún así yo los amo. Tremendo. ¿Cómo así? No, él simplemente era el profeta y el Señor es muy didáctico. Muchos de los profetas daban sus enseñanzas no solamente con palabras, sino con ejemplos. Por ejemplo, a Ezequiel le tocó hacer una cuestión ahí maluca, ¿cierto? Cuando él cocinar con con estiércol humano, porque él les dice, ustedes van a tocar pasar por eso. Y el Señor es tan didáctico que enseñaba de esta forma y Ezequiel es todo ello porque le dice, Señor, por lo menos con boñiga de un animal. Y el Señor se lo permite en misericordia. ¿Cuál sigue ahí? En el cuadrito. Ejemplo, o sea, es el retrato definitivo del amor que no se rinde ante las crisis más profundas. Y también un verdadero hombre de Dios escucha el consejo de su pareja, reconoce que necesita la sabiduría de ella. Ahí sería el 12 en el cuadrito que es sabio en tomar el parecer de su pareja. Ahora, también el hombre verdadero sabe también la condición de su esposa, la condición espiritual en la que está ella. Entonces se da cuenta de que su esposa está pasando por cierta crisis que no está muy espiritual. Ese no es un buen momento para ella darme un consejo, ¿cierto? Si es una mujer madura, es una mujer sabia, es una mujer que está siempre con la palabra del Señor, es un buen momento pedirle un consejo a ella.
Proverbios capítulo 15, versículo 22. Esa es la número 12. Es sabio en tomar el parecer de su pareja. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Se afirman. Entonces hay una decisión importante por tomar. Es sabio el hombre pedir el consejo de su esposa, mostrarle todas las aristas que pueda tener cierta situación y pedirle un consejo. Si la mujer te ama, que es lo normal, se va a dar un buen consejo para ti y para toda la familia. Ahí tenemos como ejemplo a Elcana, no lo miremos, pero recuerdan Elcana, el esposo de Ana. Él escucha a su esposa y le pregunta cómo está y por qué tu semblante está así, y ella le habla y él entonces, como es algo que se sale como de sus manos, le da como cierto consuelo, como dándole más cosas para que ella ofrezca, y él está ahí escuchando a su esposa y atento a sus necesidades. Es sabio en tomar el parecer de su pareja. Entonces, el primer pilar está relacionado con el carácter, el segundo en su relación con su esposa. El tercer pilar, vemos que es firme ante la injusticia. Es firme ante la injusticia, es protector ante la mentira. El punto número 8 del cuadrito, refrena la lengua y defiende a la mujer. Refrena sus palabras y defiende, jamás habla mal de su mujer, la protege del entorno. Sí, sí. Excelente, qué bonito ejemplo. Así es. Excelente, gran ejemplo. Entonces, refrena la lengua, defiende a la mujer, defiende a su mujer. Santiago capítulo 1, versículo 26 habla sobre este tema de la lengua. Un verdadero hombre no anda por ahí chismeando, chismoseando, contando lo que hace, por ejemplo, en las intimidades con la mujer, que eso es algo feísimo y es algo que pasa mucho en el mundo. Hombres contando lo que hacen con una mujer, ¿qué es eso? Eso no se hace, un verdadero hombre no hace eso. Nueva traducción viviente, Santiago 1.26. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo, de tu religión no vale de nada, está muy bueno. Verdadero hombre de Dios controla su lengua, refrena su lengua, no se la pasa por ahí chismeando, protege a los suyos. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Vos, no lo vamos a mirar, pero en Ruth capítulo 2, cuando esta mujer moabita llega y está buscando trabajo y ella está recogiendo allá en las gavillas, vos inmediatamente le dice a sus criados, no me la molesten, no la molesten, déjenla, incluso déjenle caer racimitos por ahí, ¿cierto? Vos, Ruth capítulo 2. Y el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, todos lo tenemos también muy presente, la mujer adúltera, todos con sus piedras en la mano, y el Señor Jesucristo se levanta y con sus palabras la protegió, ¿cierto? El Señor Jesucristo es el ejemplo por excelencia. También, ¿cuál otro aspecto? El 10. Ahorita, ese ahorita vamos para allá en el otro pilar. Confronta la injusticia, levanta la voz contra la maldad sin pasividad, ¿cierto? Levanta la voz para confrontar la maldad. Proverbios capítulo 31, versículo 8. Eso es lo que es un verdadero hombre de Dios. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Habla por los que están en situación de debilidad.
Y hermanos, el ejemplo para esto es el profeta Natán. ¿Recuerdan a Natán? Natán tremendo porque David había cometido su pecado y estaba como si nada. Al parecer había pasado ya buen tiempo, algo de tiempo. Quizá él ya se le había olvidado y llega el profeta Natán con una sabiduría que viene de Dios y le cuenta una historia de un hombre que tenía una ovejita y luego llegó otro poderoso y se la quitó. Y cuando ya había estado enfurecido, le dice el profeta Natán, tú eres ese hombre. Y eso es como una flecha entrando en el corazón de David cuando escucha esas palabras. Él ahí está confrontando la maldad del rey. El rey tranquilamente podía haber hecho lo que hizo otro rey más adelante, que en este momento no recuerdo el nombre, que cuando también se denuncia como el pecado, lo que hacía era métalo a prisión. Creo que fue el profeta Jeremías, pero no recuerdo cuál fue el rey, si fue Sedequías. Creo que fue el rey Sedequías, pero no estoy seguro. Que cuando con Micaías también, Acab con Micaías también cuando le denuncian el pecado también se enoja y métanlo a la cárcel y él en pan de dolores. Póngalo a aguantar hambre. Así es. Pero aún así, Natán, sabiendo que lo que iba a hacer con el rey David era peligroso para él, porque lo podía quitar la vida o lo que sea, él aún así lo confrontó el pecado. El verdadero hombre levanta la voz para confrontar la maldad. Natán tuvo el inmenso valor de mirar a un rey a los ojos para señalar directamente su pecado. También cuál otro, aborrece el abuso y la violencia, es profundamente considerado y pacífico. Ahí sería el 14 que dice, es considerado, odia el abuso y la violencia. Efesios capítulo 5, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Creo que me equivoqué. Sí. Salmo 11:15. Sí, entonces me equivoqué ahí. Salmo 11:5. Yo voy a probar al justo, pero al malo, y al que ama la violencia, su alma los aborrece. El Señor aborrece al que ama la violencia. Ahí dice, el 14 es considerado odia el abuso y la violencia. Ahora, un verdadero hombre de Dios tampoco es que, ay, no, como decía el gobierno de México, abrazos, no balazos, ¿cierto? O la paz total. No. El verdadero hombre de Dios, el verdadero hombre sabe que en algunas ocasiones, si toca usar la fuerza, toca usarla, ¿cierto? Y busca la justicia, exacto, porque tampoco es, porque la palabra de Dios dice, bienaventurados los pacificadores, ¿cierto? Los que buscan la paz, sin duda ninguna. Pero eso no es tampoco una excusa y no es tampoco para que uno ya se vuelva pacifista, porque pacifista es el que lleva la paz al extremo y busquemos la paz y solo paz y abrazos y no balazos y nada, y los delincuentes tomándose al país y abrazos y no balazos. No, ¿cierto? El pacífico busca la paz, el pacifista ya se va al extremo y busca la paz a cualquier precio y no es así. Exacto, excelente. Excelente aporte, Diego, muchas gracias. Dice Diego, la paz de nosotros tuvo un precio y a la paz la antecede la justicia. Y hubo justicia cuando Cristo pagó por nuestros pecados y ahí vino como consecuencia la paz. Pero buscar la paz sin justicia, hermano, eso es como construir una torre en arena, en arena.
Exacto. Así es. Bueno, no nos metamos por ahí que ya terminamos hablando de otra cosa. Pero el hombre de Dios aborrece la violencia, aborrece el abuso, levanta su voz, ¿cierto? ¿Qué hace más? Habla la verdad sin excusas, es honesto de forma radical, aunque le cueste todo. Ahora, pero también para decir la verdad hay que tener sabiduría, hay que tener prudencia, porque si uno dice la verdad también así como caiga, también puede hacer un gran daño, ¿cierto? Hay que ser prudente, hay que ser sensato en ese aspecto. Habla la verdad sin excusa, es honesto de forma radical, aunque le cueste todo. Efesios 4:25. Señor. Sí. David es un gran ejemplo. David es un gran ejemplo en muchos aspectos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Mire que esto también no es solamente para los hombres, esto también aplica para las mujeres, ¿cierto? Porque somos miembros los unos de los otros. Un gran ejemplo de eso, Juan el Bautista. Tremendo. Si Natán fue valiente al referirse al rey David de esta manera, Juan también, porque Juan se estaba refiriendo a un rey impío, a Herodes, al mismísimo Herodes que tenía un poder tremendo. Y él le decía, pero es algo bien bonito lo de la prudencia, lo que les mencionaba ahorita. Mire que él no le dice pecador, adúltero y lo señalaba, no. ¿Cómo dice la palabra que él le decía? No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Se da cuenta la diferencia ahí? Él no le dice, pecador, fornicario, adúltero. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Mire qué sabiduría. Le está diciendo lo mismo, pero con palabras sensatas, ¿cierto? Con diplomacia, así es. Correcto. El hombre de Dios entonces habla la verdad, habla la verdad. Entonces el tercer pilar, ¿cierto? Protector, firme ante la injusticia. Y el cuarto pilar, un liderazgo de siervo. Tiene un liderazgo de siervo. El liderazgo bíblico, amados hermanos, nunca es para manipular, siempre es para servir, como el Señor Jesucristo nos enseñó, como Él mismo nos dio ejemplo. Punto número 9, perdona a los enemigos, perdona sin guardar rencor, renuncia por completo a la venganza del ego. Hay una venganza que se debe satisfacer, sin duda ninguna, pero esa venganza debemos dejarla al Señor. No hay nada malo en la venganza, no hay nada malo en la venganza porque de hecho la palabra de Dios dice que Dios es vengador. No hay nada de malo en la venganza. Tenemos prohibido hacerlo nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos limitados y no sabemos todas las cosas. Por eso. Por eso precisamente no podemos ir y juntarnos con la turba para pegarle a un violador. ¿Cierto? Porque no conocemos todas las cosas. No conocemos todas las cosas. La venganza es del Señor. Fruto del Espíritu, benignidad. El hombre de Dios entonces, el número 9 que decía la hermana ahora, perdona a sus enemigos. El ejemplo supremo Cristo en la cruz, ¿cierto? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y otro ejemplo tremendo es el mismo Esteban, lleno del Espíritu Santo ahí apedreándolo. Y él lo que hace es decirle al Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Y cómo murió? Murió en paz. ¿Por qué? Porque no estaba guardando rencor ahí contra nadie. Tremendo. Ya vamos a terminar, hermanos, que ya nos fue el tiempo. Ejemplo, Esteban oró pidiendo misericordia por los mismos enemigos que le estaban quitando la vida. ¿Cuál otro? Lidera desde el servicio, entiende que la verdadera grandeza es servir a los demás. En la tablita sería el 13. Es humilde y sabe servir a los otros. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y, y el Señor es diciendo y haciendo.
más aún haciendo y diciendo, porque primero hacía y después enseñaba según la palabra de Dios, porque lo vimos también cumpliendo con esto en Juan capítulo 13, ¿recuerdan? Cuando está lavando los pies de sus discípulos. Eso hace un verdadero hombre, sirve a los demás. Lidera desde el servicio, entiende que la verdadera grandeza es servir a los demás. Jesús, quien tomó el trabajo del esclavo más bajo para lavar los pies de sus propios amigos. Ese trabajo le correspondía al esclavo más bajo, lavarle los pies a los invitados. Y el Señor Jesucristo se puso en esa situación. Si Él se puso en esa situación, ¿quiénes somos nosotros para decir, no, yo no voy a hacer eso? Uy, no, qué asco. ¿Quiénes somos nosotros para esa situación? Cristo mismo, el Rey de la Gloria, lavando los pies a los discípulos, dando un gran ejemplo de humildad y de servicio a los demás. Eso es masculinidad bíblica. Y el número 17 que nos faltaba, anima a otros al desarrollo personal, impulsa el éxito ajeno, no es egoísta, edifica a otros en lugar de intentar opacarlos. Un gran ejemplo de eso es Bernabé. Dígame, hermano. Sí, así es. Muy bien. El gran ejemplo de esto, de impulsar el éxito ajeno, es Bernabé. Cuando, cuando los apóstoles se dan cuenta de que un tal Saulo se convirtió a Cristo, ellos tienen una reacción muy natural y es dudar, ¿cierto? Porque ellos sabían que qué hacía él antes. Era perseguidor acérrimo de la iglesia. Ellos dudaban de eso. ¿Quién sabe si se lo estará haciendo, cierto? Se quiere infiltrar. No, no los quiero culpar porque en muchos sentidos esa duda es buena, ¿cierto? Es legítima, exacto. Pero, pero aquí tenemos a un Bernabé que se acerca al hombre, se acerca a Pablo, lo escucha, y me imagino escuchando él la historia de la conversión, que debe ser una gran experiencia escuchar la historia de la conversión en labios del mismo apóstol Pablo, contando lo que el Señor había hecho en él, y Bernabé lo recibe y lo motiva y lo impulsa y les habla a los hermanos y vengan, no, vea, lo que pasó fue esto y esto. Qué bueno, Bernabé significa hijo de consolación y le hacía realmente honor a su nombre. Qué bueno que nosotros también podamos acompañar a los demás, apoyar a los demás, mirar en otros la potencialidad de ellos y animarlos y no quedarnos de pronto en la crítica. No, apoyar a los hermanos. Y hermanos, se nos acabó el tiempo, pero vale la pena mirar al Señor Jesucristo como ese modelo. Dios mediante, dentro de 8 días empezamos con algo corto pensando en el Señor Jesucristo también. Porque mire esta frase con la que termina aquí el módulo bien preciosa. Jesús es el modelo perfecto de masculinidad, dice. Jesús era fuerte, corrió a los vendedores del templo. Miren la valentía del Señor. Confrontó a los fariseos. Sufrió la burla y el dolor de la cruz sin quejarse. Eso hace un gran hombre. Al mismo tiempo lloró cuando Lázaro murió, tomó tiempo con los niños, respetaba a las mujeres, sanaba, tenía compasión por las multitudes y desde la cruz pidió a su Padre perdonar a los que lo atormentaban. ¿Eso es un hombre de Dios o no? Amén. Eso es un hombre de Dios, al cual hacemos bien, amados hermanos, en tratar de imitar. Un verdadero hombre es fuerte, pero es tierno a la vez. Amén. Padre Santo, muchas gracias por tu santa y bendita palabra.
Gracias, Señor, porque con ella es que nosotros aprendemos tantas cosas, Señor, que antes omitíamos. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra es la que corrige, Señor, tradiciones y enseñanzas que se nos inculcaron con el tiempo. Muchas de ellas se nos fueron quedando grabadas, Señor. Pero gracias por tu palabra, Señor, que es lo que nos da la verdadera ruta a seguir, Señor. Gracias por ella. Ayúdanos, Padre Celestial, a los hombres que estamos aquí, a los hombres de esta iglesia, a ser hombres de verdad, Señor, conforme a tu palabra. A ser hombres, Señor, con estas características. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser hombres de fe, hombres de valor, hombres fuertes pero tiernos a la vez. Ayúdanos, Padre Celestial, a imitar a Cristo, el modelo supremo por excelencia. Gracias, Padre Eterno, en nombre de Jesús. Amén. Los bendiga, hermanos.